Dale, ¿cómo han visto el proceso de preparación de la selección nacional, su concentración y que se hayan llevado los jugadores convocados sin jugar y siguen la liguilla? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, yo considero que el fútbol y la afición merecen un gran respeto. Creo que los equipos hacen una planeación para llegar y jugar una liguilla buscando el campeonato. Creo que para la historia de los clubes es muy importante, pero sobre todo para la afición. Y bueno, cuando sucede este tipo de cosas, como acaba de pasar con Chivas, que le agarras y le quitas 5 jugadores, uno se pregunta, ¿no sería mejor que llegaran en ritmo estos jugadores después de una competencia fuerte, alta? Todavía faltando bastante tiempo para iniciar un mundial. Entonces es donde uno no entiende, ¿no? O sea, yo creo que el fútbol nació en la calle, nació en los barrios y nació de la cancha hacia afuera, se empezó a vender. Y hoy parece que la parte más importante es la económica y entonces la parte de la cancha se deja de lado y creo que en esta situación que acabamos de ver, el fútbol pierde. Bueno, yo creo que para mí, en un punto de vista muy humilde, como dice Jorge, puede ser conveniente, pero también a lo mejor es un arma de doble filo, que por ahí se pueda lesionar un jugador de los importantes en la liguilla, y a lo mejor para no arriesgar también ese punto, como ya en la liguilla se juega a tope, entonces puede ser también un hándicap para el entrenador, ¿no? Son puntos de vista muy diferentes, pero pues, cualquiera de los dos muy razonables. Yo creo que el capitán tiene razón, tenía que jugar todo el plantel, todo el equipo no sacar gente para que apareciera mucho más fuertes, mucho más preparados inclusive. ¿Por qué? Porque el mundial son 40 y tantos equipos, correcto, pero en los 3 primeros partidos la mitad prácticamente se va. Entonces se va reduciendo y el número de partidos que tiene casi igual que antes. Entonces no iba a afectar nada si siguieran jugando ellos para llegar a una mejor forma, porque es más fácil cuando se juega, se prepara mejor cuando se juega de cuando se entrena. Porque una lesión se puede dar hasta en el entrenamiento. Es común, pasó con el muchacho Estevão de la selección brasileña, que ya estaba acotado, se lesionó, mala suerte, entró otro. O en aquel caso de Alberto Nofre en el 70, previo al mundial. Sí, pero de modo otro, porque México es grandísimo y jugadores hay un montón. Para que tengas una idea, el Chivas, sin 4 o 5 jugadores supuestamente titulares, entraron los que eran banca o pertenecían en el plantel, gente joven, mexicanos, futuro para el día de mañana, hicieron un papelazo. Entonces eso para el fútbol mexicano es importante. ¿Por qué? Porque hay que preocuparse con la cantera, hay que preocuparse con el futuro del fútbol mexicano. Y son los mexicanos que van a hacer eso. Estamos descubriendo el hilo negro, Jorge, Roberto, Víctor, porque en otros países ya lanzaron su lista de su convocatoria definitiva y siguen jugando en la liga. Es que creo que es importante que se terminen pues estos procesos. Iniciaste un campeonato con algunas metas, objetivos. En el caso de Chivas creo que lo iba logrando muy bien. Realmente un grupo de chavos muy sobresalientes. Y creo que debieron de haber terminado ese proceso jugando en la liguilla y posteriormente después jugar el mundial, ¿no? Que muchas veces ni siquiera aparecen en la alineación titular.
Entonces creo que se cortó un proceso ahí importante para los chavos y sobre todo para la afición del Guadalajara, ¿no? Que siempre está deseando también ganar títulos, y en este momento que realmente salió esta generación muy buena, creo que era muy importante coronarlo, ¿no? A esto Cruz Azul no tiene nada que ver. Cruz Azul ha hecho un excelente trabajo, realmente con Joel Wiki. Me da muchísimo gusto que la gente que se formó ahí en la cantera, con el ADN, con la esencia, con la mística de Cruz Azul, y que ha recorrido Joel todas las etapas, desde jugador, desde chavito, cuando llegó a los 12, 13 años, hasta colocarse en este momento en la dirección técnica del equipo, con muchísima preparación, con una personalidad muy, muy sobresaliente, y qué bueno que las cosas se le están dando, y seguramente tenemos un entrenador que está naciendo, un entrenador mexicano, que también es una parte importante para nuestro fútbol. Un entrenador mexicano, igual que el entrenador de Pumas, también, pero creo que Joel tiene todas las características para convertirse en un gran entrenador. Fíjate que nosotros, el profesor Maturano me invitó a Cruz Azul Hidalgo, primera, y no metían a los jóvenes, entre ellos estaba Joel Wiki, Rogelio Chávez, Gabino Velasco, Chuletita Orozco, y ellos los empezamos a meter, y el equipo empezó a verse mejor, ¿no? El profe Mesa nos prestó 2 o 3 jugadores de la primera, y casi calificamos, y la verdad también me da mucho gusto de Joel, que la verdad es un muchacho muy aplicado dentro de la cancha, y son 2 mexicanos, 2 entrenadores mexicanos, para que veas la directiva, o las directivas que el mexicano también puede dirigir en primera división y en otros países. Ya lo vimos con Juárez, que fue campeón en Colombia. Entonces, pues hay capacidad, nomás falta la fe del directivo hacia el entrenador mexicano y el jugador mexicano también. Con estas medidas, Roberto, ¿se está imponiendo lo económico por lo deportivo? Claro, hay otros intereses. No vamos lejos. La UDG, cuando llegamos nosotros y empezamos a sonar en el fútbol mexicano, ellos entrenaban con nosotros desde abajo. Entonces, nosotros entrenábamos entre la escuadra con los juveniles, cuando ellos eran juveniles, y luego enseguida empezaron a participar con nosotros así. ¿Y qué sucedió? Las siguientes generaciones que vinieron eran la mayoría de la cantera, los juveniles, jóvenes de la UDG. Y es eso lo que hay que pensar. Las Chivas es una gran alegría lo que hizo, lo que está haciendo para los demás clubes. Que tenemos 9 extranjeros. Si fueran ellos de muy buen nivel, los 9 extranjeros, va a dejar escuela. Pero no es así, 4 están de banca, o 5, es negocio. Por eso hay que seguir machacando a ellos que todavía están en el mundo ese del fútbol, seguir machacando para rescatar a los jóvenes mexicanos que están por ahí. Bueno, ahorita nos platican si esto se presta a malas interpretaciones, porque no ha faltado quien culpe a Javier Aguirre de llevarse las Chivas. ¿Saben por qué? Porque si Chivas llega a la final, por primera ocasión en la historia no iba a transmitir ni Televisa ni TV Azteca. Ahorita lo platicamos, si les parece. Continuamos. A ver, el negocio por encima de lo deportivo, Roberto, porque por ejemplo en Brasil dieron a conocer la lista y sigue jugando la liga. Normal, en Brasil se juega 2 veces a la semana, a veces 3 cuando entra a la Libertadores, partidos. Brasil no tiene problema de eso, además es un mundo de equipos y hay varias opciones en donde exportar. Entonces,
En México es lo mismo, lo que pasa es que la gente se la maneja de forma diferente. Porque es un país grande que tiene cantera, tiene cualidades en todos lados. Hay que descubrirlo, hay que ir por ellos. No hay que estar esperando que ellos vengan. Es más difícil. Hay clubes determinados que tú tienes que ir por ellos, no esperar. Por ejemplo, Chivas, el mismo Atlas. Ellos esperan porque hay un mundo, todo el mundo quiere venir con ellos. Pero en el caso de la UDG hay que buscar. UDG, por ejemplo, tuvo una infelicidad ese torneo terrible. Yo quiero pensar que nunca llegó a ese punto, de ser penúltimo, último colocado de un torneo. Y se supone que hay cantera, hay elementos abajo para crecer o volver al lugar que debería estar. Pero ¿qué podemos hacer? Por fuerita nomás. Jorge. Sí, es un tema, pues, yo siempre desde niño supe que el negocio, lo que yo veía del fútbol, pues empezaba en la cancha. Había los torneos en el Campo Gallos y se organizaban para los días festivos y la gente llenaba todo alrededor de la cancha porque el juego iba a ser bueno y de ahí pues se vendía la cerveza y se vendían los lonches y todo se armaba ahí, ¿no? O sea, todo eso lo generaba el juego. Eso es algo muy importante, creo que se ha dejado de pensar y hoy se cree que la inversión que viene de arriba, los grandes empresarios, las grandes firmas, creo que creen ellos que el negocio es a partir de ellos. El negocio es a partir de la cancha. O sea, Pelé, que fue un jugador que jugaron ellos, fueron contemporáneos, Roberto, Nené, Eusebio. Pelé, ¿cuánto le debe la industria del fútbol a un jugador como él? ¿Cómo hizo crecer el juego? ¿Cómo hizo crecer el fútbol? Entonces, pero es de la cancha hacia afuera. Entonces, creo que muchas veces se piensa, o la gente que llega al fútbol cree que el fútbol es a partir de ellos y que lo que hay en la cancha no importa nada. Y sí importa y importa mucho. Creo que el fútbol ha perdido mucho, también ha ganado mucho en la parte económica a nivel mundial, pero ha perdido mucho en el tema de que nosotros pudiéramos ver ese tipo de jugadores que llenaron estadios. Es un tema importantísimo. Muchos entrenadores se han querido robar el juego, el espectáculo, el protagonismo y cada vez les dan más obligaciones a los jugadores y menos libertad. Hoy, para ver jugadores así muy destacados, con atrevimiento, arriesgando, haciendo jugadas diferentes, pues cada vez son menos porque los entrenadores los consideran ahora sí que no aptos para su sistema, ¿no? Y pues hay muchos vendedores de rollo, que piensan que el fútbol es todo a partir de la táctica y que todo lo demás no sirve para nada. Están equivocados. El fútbol es a partir de lo que se hace en la cancha y de lo que hacen los jugadores individualmente y lo que hacen ya como equipo. Ese es un tema importantísimo, lo cual deberíamos nosotros profundizar mucho en esos temas, porque creo que México ha perdido mucho a partir de tanta influencia de entrenadores extranjeros que nos han venido a quitar la identidad. Hoy parecemos más el fútbol argentino que el fútbol mexicano. Y bueno, pues ahora vi que Almeida ya lo trajeron de nuevo, ¿no? Donde anduvo, en todos lados, en ningún lado le fue bien, pero aquí llegan y le cuentan las buenas, ¿no? En este país los únicos que fracasan son los mexicanos, los entrenadores mexicanos. Y pongo un caso así muy sencillo, Daniel Guzmán. Daniel Guzmán no solamente salvó equipos del descenso, hizo grandes grupos, dirigió un equipo como el Santos, donde había personalidades muy fuertes. Osvaldo Sánchez, el Cano Ortiz, el Chato Rodríguez, Ludueña, Matías Bozo.
Había muchos jugadores con una gran personalidad. Él dominó y controló ese equipo y lo hizo jugar muy bien. ¿Por qué Daniel Guzmán ahora ya no dirige? Cuando ha sido uno de los mejores entrenadores que yo he visto. No solamente en la parte técnica, sino también en toda la armonía de un grupo. Ah, sí, pero Daniel Guzmán no habló bonito, ni tampoco llevó a 7 u 8 asesores ladrones como los argentinos, porque Matías Almeida viene con 11, Milito tiene 6. Pero también lo que decías, Jorge, no solamente el protagonismo lo buscan los entrenadores, y también los medios de comunicación. ¿Qué opinas al respecto, Víctor? Sí, yo creo que en ciertas cosas tiene Jorge la razón. Se ha prostituido ya el fútbol mexicano. Lo dice el mismo Roberto, que viene de fuera, que ya es más mexicano que brasileño, porque tiene más tiempo aquí. Dame agua, ¿Verdad? Ya hay más extranjeros en el fútbol, no nomás de entrenadores, de jugadores, o sea, que ya abandonaron totalmente las fuerzas básicas, a excepción de por ahí Chivas, Atlas, Pachuca, pero de ahí en más, toda la mayoría son entrenadores extranjeros, jugadores extranjeros también, y yo creo que ya es muy difícil que el fútbol nacional brille, o que busque por ahí llegar a una semifinal, por lo mismo, porque ya no hay jugadores mexicanos, que no se les da la oportunidad, y a los pocos que se les da 2 o 3 partidos, y no ya lo sacan y viene un extranjero. Yo creo que todo eso ha influido en que el fútbol nacional no trascienda, porque le dan más a lo económico, también la otra parte que dice Jorge, le dan a lo táctico de más, ya los metes diario al gimnasio, y táctico, dice Roberto, pues, ¿y cuándo le vas a dar creatividad al jugador, al delantero? Yo lo que estaba viendo a Ledesma, que es muy buen jugador, no desborda, o sea, o le dicen no desbordes, o no sé, les falta esa creatividad a los delanteros, de pensar ellos mismos, de hacer una jugada genial que el mismo brasileño las hace. Y aquí en México como que los atora, ¿no? Para ir al frente, o de media cancha para adelante no vayas, o a 3/4 tienes que bajar a inmediata, cosas así, y todo eso va mermando a nivel nacional. Y que no le saques, no dijiste nada de los locutores de la televisión, que también se quieren ser influencers, el Álvaro, el José Ramón, el Orbañanos, y todos ellos, que son los que manipulan a la gente. Así es. No digo. No, pues es parte de, pues es la misma, como decía, la magia del poder. Vamos a una pausa y regresamos. En torno a este panorama que están señalando ustedes, ¿qué perspectivas le ven a la selección? Iniciando con los convocados. Mira, ese ha sido siempre un tema muy complicado, polémico. Hoy creo que se le facilitó mucho a Javier Aguirre y a Rafa Márquez, porque en realidad hay muy poca calidad. Pero hubo momentos en que hubo grandes jugadores y realmente se hicieron muchas injusticias. Se seleccionaron a jugadores que no tenían los méritos, que no tenían la trayectoria, y los hicieron mundialistas. Pues, ¿por qué? Porque eran parte de su empresa, y el mundial era de ellos, de un grupito, pero lo vendían como selección nacional. Entonces te digo que hoy en el caso de Javier y en el caso de Rafa Márquez, pues no se les ha complicado tanto, porque no hay tantos jugadores para escoger. Pero en su momento sí fue un tema difícil, complicado. Yo creo que también toda la influencia que hemos venido recibiendo, que lo comentaba Víctor ahorita, de tantos jugadores extranjeros, Roberto también, tantos jugadores extranjeros que en realidad
pues no vienen a aportar prácticamente nada y han vendido mucho el tema pues de que ellos sí están preparados y los nuestros no. Y nomás voy a poner así un ejemplo, ¿no? Ponen a Lilini como director de selecciones menores, ¿no? Y anda por todo el mundo buscando jugadores que puedan jugar con la selección mexicana, que tengan raíces de nuestro país. O sea, somos un país de 130 millones de mexicanos. Cuando nosotros estuvimos al frente de esas categorías, el Güero Real, tu servidor, que hicimos esos trabajos, nos dimos a la tarea de recorrer el país, norte, centro, sur, para encontrar a esos jugadores. Y hoy, pues es como andar de vacaciones y no, ya encontré uno en Rusia, que su abuelo fue mexicano, o sea, realmente pero se las compramos, ese es el tema, que se las compramos. Y bueno, pues si se la vendieran a Roberto, a Víctor, desde luego que a mí no la compraría, ¿no? Pero se la venden a la gente, pues que le gusta mucho ver en las computadoras, pues todos esos datos y esas caricaturas y esa información, y se sorprenden, mira, nos trajo un futbolista que sus padres, sus abuelos fueron mexicanos. O sea, dicen, no inventes, o sea, realmente es algo que realmente venimos padeciendo. Los partidos de primera división es puro llorar, puro reclamar, puro correr y reclamarle al árbitro cada acción, que vayan al VAR, o sea, realmente nos han caído muchas plagas y estamos realmente en un problema pero muy serio, ¿no? ¿Cuál era? Lo que diga el capitán, muy bien, Víctor. Pero ¿cuál es la forma de superarse? Porque tú tienes que superarse. De superarse todos esos problemas que están armando la gente de pantalón largo. Que son demasiados entrenadores, demasiados jugadores extranjeros. La forma es el mismo mexicano. Yo vengo diciendo eso a 1000 años. Y el mexicano tiene una capacidad extraordinaria, pero no lo sabe. Y eso es lo que no puedo... ¿Cómo es posible? Las capacidades que ellos tienen para mostrarse, para creérsela que es el meollo del asunto, pues por eso no llega, porque nosotros estamos todavía con el cuento del quinto partido. Ese es increíble. ¿Quinto partido de dónde? Costa Rica ganó el quinto partido, ahora no califica en ningún lado. Cuento. El mexicano tiene que enfrentarse a un espejo y decir, ¿sabe qué? Yo soy. Esos niños en una época, cuando viene la tercera generación, merecía ir al mundial. Cuando vino el mundial, que era su oportunidad de ellos, fueron subcampeones del fútbol mexicano, puros mexicanos prácticamente. Entonces de ahí era donde que ellos merecían estar allá, y no se hizo. Pues no importa, mañana se va a hacer. Yo tengo que aplicar una idea, yo tengo que convencer a este grupo de jugadores mexicanos que el quinto partido no hay, es ir al mundial para ser campeón del mundo. Y eso es lo que se necesita. Y esa misma entrada tiene que tener para buscar jugar en primera división. Llegó un extranjero, ¿de qué juega? Lateral izquierdo, pero el lateral izquierdo soy yo. En mi lugar no juega, va a jugar en lugar de aquel baboso que se dejó. El mío no. Eso falta. Y va a llegar los extranjeros a la banca, porque a la hora de la hora el entrenador va a querer ganar el partido. ¿Me explico? Ahí a Víctor. Pues sí. No, yo no puedo creerlo. Por eso voy a tomar mi café. Agarrar color. Yo creo que se ha abusado en el aspecto de tantos extranjeros, ¿no? No estábamos en contra de que vengan extranjeros, pero es increíble que haya 3, 4, 5 jugadores en la banca extranjeros. O sea, a mí se me hace
que retrocedemos, aparte de que ya no hay ascenso ni descenso. Otro factor también importante, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, ascienden 3, descienden 3. Entonces todos esos detalles van mermando para el fútbol mexicano. Todos esos detalles no es conveniente para el futbolista. Habiendo 130 millones de mexicanos, no podremos sacar un 11 de un muy buen nivel. Jorge platicó una vez con el entrenador de Francia, no sé si quieres platicar la anécdota, que buscaron en todo Francia, ¿no? Sí, Michel Hidalgo Michel hizo Hidalgo. el cambio del fútbol francés a partir de crear 5 centros de capacitación y empezar a captar jugadores ahí. Y bueno, pues de ahí 2 mundiales no asistieron, pero el tercero, que lo organizan ellos, son campeones del mundo, y de ahí para acá se han venido generaciones y generaciones realmente de muy buenos jugadores para el fútbol francés. Pero quería hacer yo también un paréntesis, Raúl, en el caso de Roberto, para que veamos lo que es la diferencia de un grupo de extranjeros. En el caso de ellos, Roberto, Eusebio, Nené, Jair, pero en el caso de ellos que venían del Santos, son jugadores donde estaba Carlos Alberto, capitán de la selección brasileña, campeón del mundo del 70, estaba Pelé, estaba Clodoaldo, estaba Edu, bueno, además de ellos, entonces, pues todos ellos realmente cuando llegaron aquí, pues hicieron una escuela, porque recuerdo muy claramente el tema de la técnica. Porque el tema técnico para nosotros que veníamos de chamacos de abajo, el tema técnico era algo que no se podía perdonar, tener deficiencias. Y se quedó para la historia de la Universidad de Guadalajara, que ese es uno de los valores que nunca debemos de perder. Los jugadores técnicamente buenos, y yo siempre digo lo que vivimos en ese tiempo, jugar para ganar, jugar para adelante. Porque escucha uno, corre, defiende, cubre, regresa, pero nunca escucha uno, ve para adelante, rebasa, desborda, patea gol. Es muy diferente, ¿no? Los Leones Negros que iban para adelante y hoy, después ya de muchas modas, todo es para atrás y para atrás, ¿no? Como que no aprendemos, ¿no? Ves, por ejemplo, a Kvaratskhelia en el PSG, que anda abajo, anda al medio y anda arriba y mete goles. Ahorita regresamos. No le saquen. A ver, ¿cómo ven a la selección nacional? Ahí va. A ver, entonces, no me han dicho, ¿qué perspectiva le ven a la selección en el Mundial? ¿Se va a jugar aquí? Yo no lo veo tan mal como se nota, pero yo creo que ojalá Aguirre tenga confianza en la gente joven que está ahí, porque es futuro, en mi opinión. Otro día comentaba yo que para mí son 5 los preferidos, o los que para mí puede llegar a uno de esos 5 ser campeón del mundo. Y una vez me dijeron, y México es sorpresa. México para mí es sorpresa este año. Para los de aquí 4 o 5 años más del otro mundial, entonces si todos esos jóvenes, si los convence de que hay que ganar, que hay que ser campeón, que ellos no se engañen con las piñas que hay por fuera de esto, la disco, el fiestón, el huir de una responsabilidad seria. Entonces cuidado con México de aquí 4 años. Sí, bueno, creo yo que el tema ha venido la calidad a la baja y la cantidad. Por ejemplo, selecciones anteriores que tenías 3 jugadores buenos por posición y el cuarto y el quinto por ahí estaban muy cerca de también poder ir al mundial, ¿no?
Creo que hoy bajó la cantidad y bajó la calidad y pues, es un tema ya muy complicado. Y eso tuvimos 4 años, me acuerdo cuando terminó el Mundial pasado, que dijeron que iba a haber un montón de cambios y que ahora sí íbamos. Había tiempo para haber hecho un planteamiento diferente, una selección diferente, pero como todo, ¿no? Siempre decimos que vamos a cambiar, pero no hay que cambiar nada, ¿no? Y ese es un tema que nos pasa mucho y pues la gente lo sigue comprando, ese es el problema, ¿no? Que la gente sigue creyendo precisamente en muchos comentaristas que venden gordo el caldo, cuando en realidad está muy flaco, ¿no? Sí, yo creo que la ventaja, para mi punto de vista muy humilde, es la cancha, que vas a jugar en México o en Estados Unidos, que es lo mismo. Jugar en Estados Unidos es como jugar en México por tanta afición que hay mexicana por allá. Yo sí pienso que hemos venido a menos. La prensa te hace creer que vamos a llegar muy lejos. Pasó en el 78 en Argentina, que nos hicieron creer, cuando estábamos jovencitos, que le íbamos a ganar, íbamos a empatar con Alemania, le íbamos a ganar a Polonia y a Túnez no se dijo, le íbamos a golear. Entonces pasó todo al revés, los perdimos y eso es, o sea, no hay mucho material. Javier Aguirre es un buen entrenador, muy motivador para mi punto de vista, yo lo conozco bien, estuvimos en la selección, es buen motivador, buen entrenador, pero cuando no hay mucha materia prima, es más difícil. Quítale a Jiménez, no hay un goleador nato, ¿no? Y Jiménez no es un centro delantero que fue exactamente centro delantero. Entonces no hay mucho de dónde escoger. Ojalá y nos vaya bien, que es lo que deseamos todos como mexicanos, pero hay dudas siempre para nosotros que toda la vida hemos estado dentro del fútbol, que a veces la prensa engaña. Y ha engañado últimamente más que al rato que venga una sorpresa ante Corea, ante Sudáfrica, andemos ahí todos ahí lamentándonos, ¿no? Que no fue penal. Oigan, el tema de los naturalizados. Yo no veo que Francia traiga naturalizados. Ni tampoco Inglaterra, ni tampoco Brasil. No, Francia trae un extremo que juega en Alemania que es inglés. ¿Quién será? Bueno, lo meten ahí por debajo de la cortina. Alemania tiene naturalizado eso. Brasil. Pero mira, si tú vas a naturalizar en México, por ejemplo, vas a Brasil o Argentina, cualquiera, si va a naturalizar un extranjero, él tiene que ser mejor. Él tiene que presentar números reales en el grupo. Pero si aquí tengo 2 o 3 mexicanos que hacen lo mismo que él hace, ¿para qué no me traigo? ¿Me explico? Y yo tengo 3 o 4 mexicanos que juegan igual que él o mejor. No, pero el entrenador, no, espérate, tiene que haber un grupo que para decir, no, espérate, ese no, este o aquel. Lo que pasa es que se les gana el mundo del extranjero, que fulano. Entonces la prensa va y lo mete en el cielo. Como lo mete allá de muy chingón, que es muy fregón, pues tiene que irse. Pero es piña, porque hay que agarrar la piña y deshacerla. No hay que dejarse llevar. Por ejemplo, los otros periodistas, que a lo mejor piensan distinto, caen en el mismo juego. Los convence y ellos entran igual, hay que traer, pero no es así. Hay jugadores mexicanos de muy buen nivel, mejor que los extranjeros que tú quieras traer. Sí, bueno, yo creo que si yo hubiera nacionalizado, alguien hubiera nacionalizado a Caviño en su momento y ahora a Guiñac, únicamente ese par de jugadores. Digo, todos los que sean naturalizados y todo, yo no digo que no, o sea, pueden ser mexicanos, ¿no? Pero ya como para estar en lugar de un jugador que nació aquí en nuestro país,
no le veo ningún sentido y creo que le hace mucho daño a nuestro fútbol, a nuestros niños, a nuestros jóvenes que eso suceda. 2 jugadores creo que realmente lo ganaron a pulso y siempre y cuando ellos hayan querido también pues defender a nuestra selección, en el caso de Caviño y de Guiñac. Sí, yo creo que sí. Tan mal estamos que andamos naturalizando gente de otro país, habiendo tantos jugadores en los llanos, en los barrios, donde realmente ahí está la materia prima, pero no tenemos esa visión, ¿no? que nos hace falta de meterle más al fútbol, pensar más en el fútbol, como dice Jorge, y no en lo económico. Desgraciadamente, aquí la prioridad es el dinero y no es el fútbol. Yo creo que ese es el detalle. Voy a meterme a cuadro para aquí acompañar a Roberto da Silva y decirles de una vez que la Asociación Leones por Siempre va a continuar con nuestros diálogos mundialistas. Hoy agradezco mucho a Víctor Rodríguez, a Jorge y a Roberto da Silva por sus comentarios. Ahí nos vemos para el siguiente diálogo mundialista de la Asociación Leones por Siempre. Uno de los mejores centrales de México, Víctor Rodríguez. Capitán. Menino Víctor, Roberto, selección brasileña. escuela no se diga, Robertón dejó escuela. Dejó escuela.